He tenido, gracias a la experiencia en Venezuela en corto, he tenido la oportunidad como de aprender y de investigar un poco lo que es el cortometraje, ¿no? El cortometraje muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no, lo estamos viendo como una obra, eh, como un paso previo al largometraje o como una obra, un ejercicio académico. Y en realidad el cortometraje tiene su vida propia, ¿no? Eso es como decir que yo voy a hacer un cortometraje porque después quiero hacer largometraje, es como que de repente digamos, bueno, yo voy a escribir, un escritor diga, yo voy a escribir cuentos porque después quiero hacer una novela. Son obras totalmente diferentes, ¿no? Pero tendemos a verla así. También un poco porque, por ejemplo, las instituciones piden para darle los fondos a un realizador, bueno, por lo menos eh, dos cortometrajes o ten un cortometraje y muéstrame qué es lo que puedes hacer. Después de eso, pues vamos a ver si te damos el dinero, ¿no? En Venezuela en corto estamos luchando porque el cortometraje sea visto como una obra final, ¿no? Y me parece muy importante. De hecho, muchas empresas en el mundo ya lo ven como, le ven futuro al cortometraje, o plataformas como Vimeo o YouTube lo ven como un negocio, y a veces quienes menos le ven el negocio son los mismos realizadores, y eso creo que debe cambiar, ¿no? En Venezuela también hay otra particularidad. Mucha gente cree que la mayoría de los cortos que se hacen son financiados por el SENAC o de repente realizados por la Villa del Cine, y es totalmente errado. La gran mayoría de los cortos son independientes. Pero sí comparto que muchas veces los cortos quieren seguir como los pasos del largo en cuanto a la cantidad de equipo o la cantidad de personal técnico, y es totalmente diferente, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno va a hacer un corto y en estos momentos de crisis debe buscar alianzas. Hoy en día hay productoras y productores que están dispuestos a incluso prestar sus equipos para realizar cortometrajes. Creo que es importante que toquen las puertas y no crean que les van a decir que no de entrada, ¿no? Creo que toquen las puertas de productoras, de casas de rental, de equipo, y de repente incluso de actores que tengan ya trayectoria, y creo que se pueden dar buenas sorpresas cuando ustedes pues de repente reciben un sí y los van a apoyar con su cortometraje. Nada, dentro de este tema que se ha propuesto del cortometraje me parece interesante porque yo siento que es una manera muy, muy creativa, ¿no? En un formato precisamente de corta duración, de contar una historia o hacer pasar una idea. Y más allá de eso, yo creo que el cine también es algo sensorial. El cine es algo que tiene que ver con lo sensorial. Y entonces en ese tiempo me parece interesante buscar la forma de cómo podemos hacer pasar esa sensación en una idea, en una historia. Y siento, bueno, aquí hay varios casos. Badín, por supuesto, su corto independiente. El compañero Botón está haciendo su trabajo también de forma muy personal. Y el caso mío con Rueda Libre fue un trabajo que estaba dentro del marco de otros cortometrajes que produjo la Villa del Cine. Entonces, bueno, tuve esa suerte de ser producido por la Villa del Cine. Pero también hay otras puertas, está el SENAC. Pero más allá de eso, está hoy en día la democratización del acceso a las tecnologías, a la tecnología audiovisual. Una cámara fotográfica, una computadora, un paquete de edición, pueden permitirnos desarrollar esas ideas. Y puede ser de manera muy sencilla. Yo creo que eso es lo más interesante. Cuando yo hablo con los alumnos míos, yo creo que lo interesante es que se pueda lanzar una idea y ver cómo se puede llevar a cabo, sabiendo que todo lo que uno piensa es producción, sabiendo que todo lo que uno piensa o escribe tiene que materializarse, y eso necesita una inversión, un recurso, así sea poco. Pero si se tienen historias sencillas, se pueden llevar a cabo en un apartamento, dos personajes, como en el corto de Badín. La situación actual del cortometraje en Venezuela. Yo estaba pensando sobre eso en estos días y se me ocurrieron 3 puntos a tocar importantes, pienso yo. El primero de ellos es cómo evaluamos la situación actual del cine.
Evaluarla, hay dos maneras de evaluarla, creo yo. Uno es con los estrenos que estamos teniendo y otra con las producciones que se están haciendo. Claro, cuando hablamos de estrenos, estamos muy bien. Este año se están estrenando muchos cortos y de mucha calidad. El último año y medio hemos tenido una buena presencia en festivales internacionales. Pero ¿qué sucede? Todo lo que se está estrenando ahorita a nivel de cortometraje es lo que se ha hecho en el 2015, más tardar a inicios del 2016, e incluso producciones del 2014 que se habrán terminado hace poco y se habrán estrenado hace poco y apenas están empezando su recorrido en festivales y muestras recientemente. Esto es bueno, pero a nivel de producción es la parte que me preocupa, y creo que los que nos dedicamos al corto o los que estudiamos cine debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Cuánto se está produciendo ahorita? ¿Qué vamos a tener para el año que viene? ¿Qué vamos a tener para dentro de 2 años? Y eso realmente me preocupa un poco. Producir el corto que estamos teniendo ahorita en el festival, que es el primer festival en el que participa, lo estrenamos hace un mes, se grabó a inicios de año. Con el mismo productor con el que lo realicé, nos reunimos hace poco por teléfono, mira, vamos a hacer algo y tal. Y la diferencia de producción en apenas 10, 11 meses es gigante. La capacidad de producir ahorita no es la misma que la de hace 10 meses por las razones evidentes que todos manejamos. Entonces, en ese punto de vista, instarlos e invitarlos a que abordemos un poco las producciones al estilo independiente, al estilo académico, buscar guiones sencillos que los podamos grabar en un día, en 2 días, para que no nos quedemos sin producciones, no nos quedemos sin seguir haciendo, porque si no, no vamos a estar estrenando casi ningún cortometraje de aquí a 1 año y medio. El segundo punto, que creo que, ya viendo un punto positivo, creo que los realizadores estamos aprendiendo mucho a nivel de marketing. Está habiendo mucha más presencia de la publicidad de cortometrajes. Nos metemos en las redes y los realizadores estamos mucho más en contacto, nos conocemos mucho más. Está habiendo como que un mayor manejo del que yo veía hace 2 años, hace 3 años, que eso no había mucha presencia, al menos en las redes, que no es nuestra principal plataforma a nivel de publicidad para los productores y directores de cortometrajes. Y el tercer punto, que me estoy midiendo aquí el tiempo, es que ahorita hay como que un afloramiento, hay como que una gran diversidad de talleres que están surgiendo. Hay muchísimos talleres que están surgiendo, entre ellos especializados en el cortometraje, especializados en guión para cortometraje, especializados en producción aplicada al cortometraje, especializados en marketing aplicado al cortometraje. Yo ahorita pronto voy a dar uno. Y eso es importante, eso es un punto a favor gigante, que quizás a eso sí le veamos frutos positivos de aquí a 1 año. Entonces quizás buscar estas oportunidades, buscar estos espacios de aprendizaje y entender que la producción de cortometraje, la escritura y la dirección de cortometraje es muy diferente a la que normalmente aprendemos en una cátedra corriente de cine, en la que siempre evidentemente nos dirigimos más hacia el largometraje. Y creo que es una arista que hay que sacarle provecho y que hay que ponerle el ojo a los talleres especializados. Yo empecé mi formación de cine a la par que empecé a entender que lo que hacía eran cortos. Y cuando empecé mi formación de cine, evidentemente yo tengo mucho más años que todos los presentes acá, y una de las cosas que me alarmaba es que yo estaba reunido siempre con mucha gente joven y eran las enormes ambiciones que tenía la gente y la cantidad de realizadores con ideas muy buenas, pero esas ideas se quedaban truncadas porque la gente no podía pensar en hacer un corto si no tenía un equipo de producción de 30 personas y un presupuesto multimillonario y no tenía una red. Tú sabes. Y cónchale, si tienes una buena idea, si tienes un buen tema documental, hay maneras mucho más sencillas de hacerlo y bueno, de alguna forma u otra yo puedo decirles que yo lo he hecho y me ha resultado. Entonces yo lo que quisiera es invitarlos a la palabra que usaste tú, creo que es reinventarse un poquito, dejar de pensar, no dejar de desechar una idea muy buena que tengan porque no tengan esos enormes recursos que sabemos que ya no los van a tener, que no tengamos los presupuestos que se manejaban, que redimensionen sus equipos de trabajo, ahí tú sabes, cosas que se pueden, unas
pocas personas pueden hacer muchas cosas y que no dejen que sus obras se estanquen por esas ambiciones tan grandes que tenemos de trabajar con esos equipos enormes, porque la realidad no va a ser esa. La realidad es que si queremos producir corto, tenemos que empezar a ajustarnos a la realidad que todos sabemos que estamos viviendo. Obviamente la situación que estamos viviendo en Venezuela, el cine no escapa a esta realidad y ese mismo desequilibrio que nosotros tenemos en la economía lo estamos viendo en el cine. Obviamente los equipos que uno va consiguiendo son en dólares y los precios de alquiler tratan de irse a unos precios dolarizados cuando nuestra realidad económica no es la misma. Esto también pasa con los aportes que da el Estado para hacer cine. Obviamente cada vez, producto de lo mismo, cuando hay una crisis económica, la cultura es lo que primero se va a ver afectado, ¿no? Y nos está afectando. Los números que está manejando SENAC para largometrajes o para cortometrajes es cada vez menor en comparación de cómo está subiendo todo, y también este año obviamente son muy pocas las películas que están recibiendo el apoyo, lo que nos obliga a empezar a hacer justamente lo que estaba diciendo Isaac, a reinventarnos para empezar a contar otro tipo de historias que sean más factibles y que necesitemos, más fácil, tocar menos las puertas del Estado y para nosotros poder seguir haciendo la cantidad de cortos que veníamos haciendo. Obviamente también toda la situación política ha ayudado a los cortos que están saliendo y que están en festivales ahorita, porque es muy llamativo nuestra situación. O sea, afuera tú comentas que tienes un cortometraje venezolano y enseguida llama la atención solamente por el hecho de ser venezolano, y luego como que miran el contenido, ¿no? En el caso de nosotros, el cortometraje que nosotros hicimos fue completamente independiente, con equipos propios. Logramos asociarnos con una compañía de rental que nos dio las cámaras, etcétera, y eso nos pudo ayudar. Y luego viene otra parte que es bastante complicada, que es el tema justamente de festivales, que es una ciencia bastante fuerte, y es donde también se terminan de ir una cantidad de recursos de los que uno tiene previstos para invertir. Desafortunadamente la ganancia económica del corto es prácticamente nula, pero tenemos el mercado de festivales y la posibilidad de darnos a conocer en los distintos escenarios internacionales como para poder hacer largometraje, a tener unos recorridos más interesantes.